Programa, el de Edgar Allan Poe, en su cuento aquel de la carta robada, porque mire, en la mayor parte de los fenómenos que se están presentando, incluso aquí a nivel local en el estado de Nuevo León, siempre hay un villano que permanece escondido, alguien al que no se le ve, al que no se le cuestiona, y en lugar de él son pues cuestionados, castigados o pues criticados personajes verdaderamente secundarios. Aquí vamos a hablarle hoy de algo que está dividiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto, algo que viene de afuera incluso porque hay una división al parecer internacional en torno a un mismo punto, y esa división internacional que también está en los Estados Unidos, en la Reserva Federal, bueno, pues se da también aquí en México, dividiendo al gabinete de Enrique Peña Nieto. Muy rápido dirá usted, sí, pero no tiene nada que ver con asuntos internos. Se lo vamos a platicar porque ese fenómeno que está dividiendo a todos es la hiperinflación. Fíjese usted que está desbocada a nivel internacional. También le vamos a platicar el ángulo que pues tiene que ver con el conflicto que existe, natural diría yo, ¿verdad? Porque se da en todas las instituciones, en la sucesión de Benedicto XVI, los que están enfrentándose, las corrientes que se están enfrentando, pues tienen elementos fundamentalmente financieros. Fíjese usted, tiene que ver casi, pues no exclusivamente, pero sí fundamentalmente con el Banco Vaticano, que tiene una larga historia, que maneja mucho dinero, por supuesto, y que de alguna manera Benedicto XVI estaba tratando de corregir algunas de las cuestiones más oscuras de las finanzas en el Vaticano, no todas, ¿verdad?, pero sí algunas de las más oscuras. Así que estos dos asuntos, que en realidad versan sobre el mismo punto, son los que vamos a platicar el día de hoy con todos los elementos necesarios. Pero antes queremos decirle que en el caso de Nuevo León hay un villano al que no se le está tocando en el problema del ISSSTELEON, este organismo que sirve a los trabajadores del Estado, a los maestros especialmente, porque la mayoría de sus derechohabientes pues son maestros, y resulta que pues tiene un quebranto de ya más de 330 millones de pesos. Claro, se está diciendo que es la mala administración de las tres administraciones anteriores, desde Eduardo Bailey, pasando por Pablo Morales Zamoano y por Luis Carlos Treviño. Y bueno, ahí no se incluye al último directivo que renunció en estos días, a Jesús Arias, porque él pues ya recibió el problema. Sin embargo, déjeme decirle, las decisiones que se tomaron en los años del 2007 hasta el 2010, ¿verdad?, que es cuando empieza el problema gordo, bueno, se tomaron siempre bajo asesoría financiera. Usted sabe, en aquellos años, cualquiera que manejaba un fondo de pensiones, se le recomendaba por parte de los bancos, por parte de los fondos de inversión, por parte de las calificadoras como Fitch, como Moody's, como Standard & Poor's, se les recomendaba que invirtieran dinero en el negocio de las hipotecas, en las empresas que se dedicaban a vender casas. Aquí había varias, una de ellas muy famosa, Su Casita, porque se fue a la bancarrota de manera total, diríamos nosotros, a pesar de estar respaldada por fondos españoles y europeos, se fue a la bancarrota y era una de las más pues recomendadas. Así que los gobiernos, los que manejaban pensiones, también en los sindicatos y en otras instituciones, incluso Pemex o los gobiernos estatales y municipales, se les decía, hey, mete la lana ahí vas a sacar mucho porque hay un crecimiento enorme de los bienes raíces, ¿verdad? Y eso fue a nivel mundial. De hecho, el ISSSTELEON, lo hemos dicho siempre aquí en elregio.com, es un coletazo que nos tocó a nosotros de la crisis de las hipotecas a nivel mundial. Sin embargo, en las discusiones, en los a veces enfrentamientos que se están dando entre el gobierno del Estado y los sindicatos, pues no sale a relucir este villano,
los sindicatos, la sección 50, no alcanzan a vislumbrar todavía en dónde está el asunto peliagudo de esas pérdidas en los fondos que se invirtieron y salieron perdiendo y siguen perdiendo día con día, porque esa burbuja pues se sigue desinflando, oiga usted, así que ese villano, como le decía yo, normalmente el villano financiero, el villano de los bancos especuladores y fondos de inversión, es el que no se toca, porque todavía en nuestra cultura política, incluso en nuestra cultura económica, el aparato financiero, la parte financiera de los asuntos económicos, ese no se conoce, no se comprende muy bien. Afortunadamente aquí nosotros en Carta Robada le vamos a decir cómo opera. Y este caso de Liste León es solamente uno, le aseguro que pensiones o fondos de pensiones en problemas hay por todos lados, empezando por las Afores, oiga usted, que pierden constantemente. Vamos a regresar con todo lo demás después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que aquí en México podemos aplicar aquella frase de no estamos solos, ¿verdad? Cuando la gente aquella que piensa que pueden venir otros personajes de otros planetas, que pueden venir marcianos, dicen no estamos solos en el universo. Y algo así le debe estar pasando ahorita al gabinete económico de Enrique Peña Nieto, porque pues mire, ya sabe usted, aquí en México el gobierno de Peña Nieto pues estaba preparando, dijo pues ya gané las elecciones, ¿verdad? Ahora voy a hacer un pacto ahí en el Congreso, voy a jalarme a los demás partidos para hacer un pacto en el cual vamos a poder llevar a cabo las reformas estructurales, vamos a traer inversión al lado del petróleo, a Pemex, vamos a hacer algunas reformas laborales que ya las hicimos y luego vamos a hacer una reforma fiscal que nos permita recaudar más, pues para sustituir lo que ya no vamos a recibir por parte del petróleo. Entonces estaban en todo eso muy a gusto cuando la semana pasada Agustín Carstens, el mismísimo gobernador del Banco de México, fue y se dio un discurso que aquí le reportamos muy puntualmente allá en Taiwán, y fue y dijo que México podía enfrentar muy pronto lo que él llamó una tormenta perfecta debido a la gran cantidad o al gran flujo, dijo, de capitales que está llegando al país y que puede distorsionar los precios de algunos activos, además de revaluar artificialmente el peso. Así que esa advertencia hizo Carstens y dijo hay que moderarse, no hay que dejar que entre tanta lana al país, así que vamos a buscar la manera de bajar un poco las tasas de interés. Luego se generó un debate, ¿verdad? Porque empezaron a decir algunos, el Banco de México no se debe de meter en eso de estimular la economía, su única función es cuidar la inflación, porque pues, Carstens había dicho también que a lo mejor era necesario bajar las tasas de interés, pues para estimular el crecimiento, para mejorar el crecimiento, y estaban en ese agarrón. Oiga usted sabe, los economistas ultramonetaristas diciendo que no se debían de bajar las tasas de interés, que los capitales se iban a ir, en fin, andaban así, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué a Agustín Carstens le dio por andar denunciando esto? Cuando, pues, ¿verdad? En el gobierno anterior, que apenas terminó en diciembre, pensaba todo lo contrario. Y bueno, no es que Agustín Carstens sea muy sabio, déjeme decirle usted, lo que pasa es que ellos avanzan a palos de ciego, ¿verdad? De cuenta que son ciegos y de repente pues con el bastón así, pum, pegan en algo y dicen, por ahí ya no es, ¿verdad? Y eso es lo que les está pasando ahorita con el fenómeno de la hiperinflación. Le voy a dar un dato para que sepa usted de qué estamos hablando cuando decimos hiperinflación. Es un dato que pone los pelos de punta a cualquiera. Figúrese usted que nada más durante el mes de enero, eso es lo que reporta CNN México, ¿verdad? La
sección acá de México, nada más durante el mes de enero entraron al país 40,000 millones de dólares. Imagínese usted, en puro dinero que se fue casi íntegro a los papeles del gobierno, se fue a comprar CETES. Ya ahorita ese tipo de inversionistas golondrinos, como les llaman, ¿verdad? Que tienen mucha aversión al riesgo, como dicen los economistas acá académicos, es que hay aversión al riesgo, no les gusta perder, pues son bien gandallas, bien picudos, llegan a México, tienen el 65% de los CETES en este momento y el 50% de los demás bonos que emite el gobierno, así que ya sabrá usted, porque pues entran, compran pesos, invierten, porque tiene que ser en pesos, el gobierno tiene que tener por ahí una reserva muy grande para cuando se vayan, ¿verdad? Poder devolverles su lana, lo que hayan invertido, y pues para eso tienen las reservas internacionales que todos los días alcanzan un récord histórico, pues es que está entrando la lana, oiga usted, de una manera desaforada, y eso tiene muy asustado a Carstens, y bueno, esto no tiene asustado a Luis Videgaray. Fíjese usted, el secretario de Hacienda que ha venido diciendo, lo dijo la semana pasada también, un poquito después de la declaración de Carstens, dijo, no, la lana viene bien a México, muy bienvenida, porque pues finalmente vienen porque somos un lugar muy atractivo para los inversionistas debido a nuestra baja inflación, a nuestra estabilidad macroeconómica, a la responsabilidad fiscal del gobierno, y bueno, pues esa lana es bienvenida y seguramente va a impulsar el crecimiento. Ahora que abramos con la reforma energética Pemex, pues ahí vamos a canalizar muchos de esos recursos, pero está comprobado que no vienen a la actividad productiva esos recursos, vienen nada más a agasajarse, ¿verdad?, con los intereses que les paga el gobierno. ¿Por qué? Muy sencillo, pues el gobierno está pagando 4.5 de intereses, esa es la tasa guía, ¿verdad? Y allá afuera, pues el dinero se los dan a casi cero intereses. Ese es el término que usa la Reserva Federal. Dice a casi cero. Estamos prestando dinero a casi cero intereses. Entonces, bueno, pues todo ese titipuchal de lana está entrando al país y bueno, pues naturalmente, imagínese usted tener que entregar toda esa cantidad de pesos acá de manera interna y luego que al rato se los quieren llevar y usted los tiene que cambiar por dólares, pero lo que causan haciendo que el peso pues se revalúe y bueno, pues los exportadores dicen, espérate, porque ya no voy a vender si tú me sigues inflando el peso, y también inflan los papeles, usted sabe, de las empresas privadas, compran los bonos que emiten algunas empresas y los inflan y causan distorsiones, como dice Agustín Carstens, o sea, se inflama, ¿verdad? Él no puede decir se inflaman o engordan porque pues se estaría echando tierra a sí mismo, así que dice, se distorsionan los precios de algunos activos. Como le decía, por el lado de Peña Nieto, suponemos que Videgaray representa la visión de Peña Nieto, pues ahí dicen que no, que venga la lana, y bueno, pues hay un problemón, porque mucha gente anda asustada. El Banco de México mandó aquí a uno de sus vicegobernadores, aquí a Monterrey, aquí al Instituto Tecnológico el viernes pasado, para decirle a los muchachos de ahí, estudiantes y a los maestros, que no se anden endeudando, va a haber mucho dinero, van a ofrecer mucho crédito, le dice a los gobiernos estatales y municipales, no reciban, piénsenla muy bien, no se vayan a encharcar, igualmente le dice a las familias, no se encharquen, porque en un momento dado esa lana se puede ir. Claro, dentro del Banco de México también hay facciones, ¿verdad? Porque este señor que vino al Tecnológico, de apellido González Sánchez, dijo, no es problema que se distorsionen los precios de los activos, el único problema es que la gente, como hay mucha lana, le va a dar por endeudarse y no se debe endeudar, porque al rato no habrá dinero. ¿Y cuándo será ese rato? ¿Cuándo será el momento en que esa lana que ha estado llegando al país se puede evaporar, se puede ir, se puede largar, como dicen, ¿verdad? Cuando uno está enojado, ¿cuándo se irán a largar esos capitales?
¿verdad? Fuera del país y que entonces sí nos quedemos básicamente encuerados, ¿verdad? No es un término financiero, pero pues es mejor expresión de lo que puede pasar el día en que esa lana se regrese, como vaticinó Agustín Carstens y cualquier gente, oiga usted, con un poquito de frente, ¿verdad? 2 dedos de frente, pues se da cuenta de que esa lana es como un vampiro que entra a su casa, ¿verdad? En busca de sangre. Ni modo que diga usted que un vampiro le va a traer prosperidad, ni modo que diga usted que un vampiro va a coadyuvar al desarrollo o va a impulsar el crecimiento. Un vampiro viene a lo que viene y así son esos capitales. Le voy a platicar cómo este asunto también está enfrentando a los, jefes de los gobiernos del mundo, a la gente que maneja las finanzas, porque hay un titipuchal de dinero. Japón está imprimiendo dinero a lo bestia y lo está casi regalando para todo el mundo, dizque para estimular la economía, dizque para estimular el crecimiento, pero pues será como el Viagra, ¿verdad? Que estimula un ratito porque todas las economías... Fíjese usted, Japón ya tiene 20 años, más o menos 20 años en recesión y no se ha podido recuperar con todas esas inyecciones de dinero. Le platicamos de eso, cómo este conflicto o esta diferencia que se está dando aquí dentro del país, pues también está a nivel mundial. Platicamos de eso después de estos mensajes. Y bueno, le decía que el gobierno mexicano pues está en una situación que probablemente no esperaba en este momento. Usted sabe, pues se pensaba, como pensaba Luis Videgaray, que tenemos aquí en nuestra imagen 14, pues en México ya la cuestión únicamente era implementar las reformas estructurales para que viniera la lana, ¿verdad? Hubiera inversión, hubiera crecimiento, hubiera empleo y más o menos eso estaban planificando. Pero Agustín Carstens, que tenemos aquí en nuestra imagen 13, fue y dijo a Taiwán que no, que la cosa estaba ahorita muy peligrosa por esa cantidad enorme de flujos de dinero que estaban entrando al país a distorsionar los activos. Y bueno, pues se viene dando una situación diferente porque pues nada más en enero entraron 40,000 millones de dólares en un solo mes, imagínense usted. Esto quiere decir que nos están inflando como un balón, ¿verdad? Literalmente como a un balón, y eso puede ser muy peligroso. Si se fija, por ejemplo, en la forma con qué facilidad los bancos están prestando o ofreciendo tarjetas de crédito, las casas esas de empeño que tienen mucha liquidez para prestar a cambio de algunos bienes. Se han creado muchas cifoles, que son esas cosas que se especializan en prestarle a usted dinero a cambio de algún bien o algo así, y bueno, todo eso está creciendo. Así que le decía yo que a nivel internacional hay una facción que es la que tenemos aquí en nuestra imagen 13, que es Ben Bernanke. Usted lo debe conocer, el que dirige la Reserva Federal allá en los Estados Unidos. Pues él y 19 de sus gentes ahí, de los directores regionales de la Fed o la Reserva Federal, pues están metiéndole mucha lana a la economía. Fíjese usted, mensualmente le meten 85,000 millones de dólares, casi más del doble de lo que entró en enero aquí en nuestro país. Eso ya le da la dimensión. ¿Cómo la están metiendo? Pues le compran a los bancos los desechos tóxicos, es decir, los documentos basados en hipotecas que no sirven para nada, y se los compran y les cobran un interés casi de cero, como dicen ellos. No dicen cuánto, pero dicen casi de cero. Ha de ser menos del punto, de la décima de punto, ¿verdad? La forma en que están prestando el dinero estas gentes. Y bueno, pues ellos ya generaron una oposición interna, porque hay algunos directores de la Reserva Federal, como el de Atlanta, como el de Richmond, Virginia, el de Kansas City, que están diciendo, épale, y luego ya cuando ya tengas que retirar esa lana, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Y ahí donde dicen que responde con puras vaguedades. Acaba de ir el de la Reserva Federal de Atlanta a la Universidad de Stanford a denunciar
a sus jefes, a Bernanke, por andar metiendo tanta lana, sin estipular, sin establecer, mejor dicho, cómo la va a retirar cuando llegue el momento de pararle a lo que llaman el alivio cuantitativo. Pero mire, así como Bernanke, acá en los Estados Unidos está el caso de el jefe de las finanzas en Japón, que lo tenemos aquí en nuestra imagen número 14, se llama Takehiko Nakao. Takehiko Nakao pues se está metiendo en una bronca a nivel internacional por esa política. Fíjese usted, ellos se están metiendo, ya tienen como 5 años metiendo dinero a tasa cero a la economía, generando el carry trade. Con eso inflaron al gobierno de Lula un rato porque pues le llegaba mucha lana muy barata. Que venía, usted sabe, triangulaba, pero venía de Japón. Allá están emitiendo dinero, como le decía, cero intereses. Entonces le dijeron, oye, pues ¿qué va a pasar? El yen se está devaluando, tú nos vas a ganar ventaja en las exportaciones. ¿Qué tal si nosotros también nos ponemos a devaluar monedas? Fíjese usted, un conflicto al interior del G20 que va a tener una reunión en estos días, porque muchos gobiernos están diciendo, épale, están devaluando sus monedas ustedes con esas inyecciones descomunales de dinero, eso nos va a ganar las exportaciones a nosotros, van a exportar más ustedes, y se armó la bronca, ¿verdad? Claro, es un debate irracional, porque tanto los japoneses como la Fed, pues nomás dicen que eso no lo van a detener. La Fed dice, nosotros no vamos a detener las inyecciones de dinero, ya llevan varios trillones desde la época del TARP, allá en el 2007, que le llamaban el de los trouble assets, o sea, los activos emproblemados, ¿verdad? Han metido varios trillones, unos 26 trillones de dólares en puras inyecciones de dinero, y Bernanke se pregunta por qué no ha estimulado a la economía esas inyecciones, ¿verdad? Porque pues el desempleo está en 7.5%, la Reserva Federal quiere bajar el desempleo a 6.5%. Aquí en México las entradas de capitales en enero no bajaron, no cambiaron la tendencia del desempleo. El INEGI avisó apenas antier que durante el último trimestre más de 86,000 personas se fueron a la economía informal y que el desempleo que el INEGI dice que hay, ¿verdad? Porque pues ese es el desempleo del INEGI. 2.5 millones de gentes, aumentó en una centésima, fíjese usted, pero reconoce que hay 29 millones de gentes sobándosela en la calle para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, no han podido detener el desempleo ni la falta de crecimiento con toda esta llegada de capitales que, como le digo, vienen inyectados desde allá, se meten al país. Y bueno, pues es ya a estas alturas una falacia decir que con inyecciones de dinero se va a poder resolver. Por eso están surgiendo posturas mucho más inteligentes, especialmente en Inglaterra, fíjese usted, porque pues ellos, ¿verdad? Como dicen, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. ¿Quién le gana a los ingleses en la especulación? Si son los másters, son los que enseñan a los norteamericanos. Allá en Londres, fuertemente, una corriente, incluso en el Parlamento, el propio, allá no es secretario, es ministro de Finanzas de apellido Osborne, están diciendo que hay que ir hacia la restauración de la ley Glass-Steagall, la ley Glass-Steagall de 1933 en los Estados Unidos, y dejar sola a la banca de inversión, como quien dice, ¿sabes qué? Tú ahí ya, de hoy para adelante, you and your own, como dicen los americanos, arréglatelas tú, nosotros los gobiernos ya no te vamos a proteger, no vamos a proteger inversiones que se perdieron en actividades especulativas, no te vamos a garantizar nada de eso, y bye, ¿verdad? Esa es la ley Glass-Steagall, que está recibiendo fuerte apoyo dentro de los mismos círculos de los grandes especuladores en Londres, y acá en los Estados Unidos ya también algunos dirigentes financieros están pues aceptando esta idea. En el Congreso hay una iniciativa muy importante ya de un grupo importante de diputados, y la idea pues se promovió originalmente por el economista Lyndon LaRouche hace
¿qué será? Pues 6, 7 años, ¿verdad? Que empezó con esa campaña y bueno, pues está tomando fuerza. Y eso es más avanzado, más inteligente que el debate de Bernanke o los japoneses con sus opositores, tanto en la Reserva Federal como en el G20, porque pues no se trata nada más de si sí o no le inyectamos dinero a la economía, ¿verdad? Pues ese no es el punto. El punto es que esa burbuja enorme de actividad especulativa, imagínense aquí en México, el 65% de la deuda del gobierno la tienen los especuladores. ¿De qué sirve eso? Para nada, absolutamente. Y bueno, pues eso hay que desactivarlo con una medida como esto de la restauración Glass-Steagall. Así que así está el debate que ya llegó a nuestro país y se va a poner bueno, le aseguro que va a crecer, va a haber mucha actividad en torno a esto, que sí, sí, que sí, no, que si nos conviene, que si no nos conviene, que llegue tanto dinero en tan poquísimo tiempo a nuestro país. Y eso pues es un debate importante, un debate necesario. Vamos a regresar ahora sí contándole más acerca de la sucesión de Benedicto XVI, el Papa que acaba de anunciar su retiro para partir del 28 de febrero. ¿Cómo está la cosa dentro? ¿Cómo están las facciones? Yo le decía ayer que pues se trata fundamentalmente de una corriente, o más bien de dos corrientes económicas encontradas. Claro, usted diría, bueno, yo no sabía que los padres y los cardenales andaban en cuestiones económicas, porque pues no he leído las encíclicas, ¿verdad? Ya ve que pues, la mayoría de los católicos se reducen a leer el Padre Nuestro y esas cosas, y así cuando traen algún problema que quieren que Dios les arregle la renta o que les arregle el carro, ¿verdad? Entonces, las cuestiones profundas son las que no se manejan, pero ahí ya salieron los pelos de la burra. Es decir, ahora sí ya tenemos los pelos de la burra en la mano para decirle cómo está más o menos la división interna faccional en el Vaticano. Le platicamos de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que en este asunto de la sucesión de Benedicto XVI, pues es importante tener los pelos de la burra en la mano, es decir, más o menos por dónde va la cuestión faccional. Es importante porque, mire, le voy a mencionar algunos de los papas que han renunciado, porque no es solamente uno, es el que más se conoce, porque es el más reciente, el que renunció en 1415, se llamaba Gregorio XII, porque el emperador Sigismundo, el emperador de entonces, ¿verdad?, del Sacro Imperio Romano, le dijo, es que hay muchos papas, son 3, tan divididos, ¿por qué mejor no renuncian los 3 y que venga otro nuevo? Y bueno, pues el único que aceptó la renuncia fue Gregorio XII para evitar un conflicto mayor en la iglesia. Pero las renuncias de los papas vienen desde mucho antes. Está el caso de Clemente I, en los tiempos del emperador Trajano. Fíjese usted que le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser el papa, pero vas a venerar también a los dioses, a los ídolos romanos. Usted sabe que pues el imperio siempre desde Diocleciano trató de que la iglesia católica de entonces o la iglesia cristiana pues se acomodara al imperio, incorporarlas bajo el pontífice máximo que era el emperador, así como había otras, ¿verdad? El culto, los diferentes cultos, porque no había uno solo en Roma. Entonces pues les decía, vente, aquí te incluimos dentro de todo el mosaico de religiones, pero ya sabes, el mero petatero es el pontífice máximo, que es el emperador. Aparentemente Clemente se negó a eso, renunció y se fue, ¿verdad? Y hay otro que renunció también por ahí en el siglo XI, que parece ser que impactó mucho a Benedicto XVI, porque Celestino IV se llamaba, él renunció por falta de capacidad, dijo, es que está muy complicado esto, quiso ser papa, lo logró en un momento dado, pero no pudo
mantenerse y mejor renunció y se dedicó a la oración, se volvió ermitaño, fíjese usted. Y entonces en el 2010 Benedicto XVI visitó su tumba, pues para hacer un reconocimiento a esa decisión, ¿verdad? Dijo, porque se dio cuenta de que su dignidad estaba más en la verdad, en decir la verdad, que en el propio o en la propia posición de papa, ¿verdad? Así que, pues, estamos hablando del 2010, a lo mejor Benedicto ya tenía planes de renunciar al papado. Así que esto ha sido más o menos, de hecho, Benedicto IX, que es pues uno de los benedictos anteriores, también renunció. Ese sí la peleó muy duro, peleó 3 veces, una vez la tuvo que dejar y luego volvió y otra vez tuvo que dejarla y finalmente volvió a ganar y volvió a dejar el papado. Estamos hablando, sí, precisamente del siglo XI, Benedicto IX. Así que el asunto no es nuevo, pero todo se da siempre en medio de feroces luchas faccionales, en feroces enfrentamientos al interior y desde fuera de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Las fuerzas que contienden fuera de la iglesia, pues se expresan ahí dentro. Y en este caso, mire, le voy a hacer un recuento de lo que reportó el periódico El País. Resulta que el Observatore Romano, que tenemos aquí en nuestra imagen 0, el Observatore Romano, este diario del Vaticano, pues dijo o definió a Benedicto XVI como un pastor rodeado de lobos. Fíjese usted, me digo, pues está bien, ¿verdad? Un pastor rodeado de lobos. Y bueno, con eso quiso decir que había una situación de enfrentamientos internos muy duro, porque, bueno, pues la sucesión de Benedicto XVI iba a ser pronto. Ya la edad de Benedicto pues era de 84 años, ¿verdad? 83 ponga usted, a finales del 2010, y bueno, resulta que ya sacando cuentas, uno se da cuenta de que efectivamente hay lobos alrededor. Mire, Juan XXIII había dicho en una ocasión, Juan XXIII le decían el Papa Bueno, había dicho él que el infierno, que el fuego del infierno se había filtrado al Vaticano por una hendidura por ahí del piso del Vaticano y que se había puesto muy fea la lucha faccional. Estamos hablando de los años 60. También Juan Pablo II alguna vez le hicieron una pregunta de que si cuánta gente trabajaba en el Vaticano. Y contestó, ya sabe usted que era un hombre muy picudo, como decimos acá nosotros, dijo, trabajan más o menos la mitad, o sea que la otra mitad se dedica a la grilla, a la conspiración. Bueno, ¿y cuáles son ahorita los alineamientos? Mire, de las cosas que estuvimos investigando, lo único que sacamos muy claro es que hay una cosa central, tanto en la salida o la renuncia de Benedicto XVI, como en la sucesión del propio Papa. Y eso tiene que ver con el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano es el IO, como le llaman, ¿verdad? Tenemos ahí la imagen de Benedicto, es nuestra primera imagen. Pasa que empezamos el programa al revés por decisión. Fíjese lo que pasó. Resumiendo este reportaje largo, extenso del periódico El País, este diario español, vinculado, usted sabe, a la monarquía, a la nobleza, así que saben de aguacates, ¿verdad? Porque pues andan ahí en el mero enjuague. Dicen que todo empezó cuando Darío Castrillón, arzobispo que tenemos aquí en la imagen 2, colombiano, muy importante porque es el que llevaba las relaciones con China, según nos enteramos ahora. Bueno, Darío Castrillón le entregó al Papa un documento en donde él explicaba que otro cardenal, Paolo Romeo, que ese sí trabaja allá en el Vaticano, lo tenemos aquí en la imagen 3, había ido a China, había dado una serie de pláticas allá y en reuniones informales había dicho que al Papa lo iban a asesinar en 12 meses. Fíjese usted, y entonces Darío Castrillón le presenta este documento
a Benedicto y le dice, pues aquí anda diciendo este monseñor que está aquí en Roma, ¿verdad? Que a ti te van a asesinar y pues está feo esta cuestión, todo el mundo se asustó, de hecho salió un encabezado, el Papa muere en 12 meses en aquel momento, imagínese usted de qué pelo son los conflictos al interior. Este Romeo finalmente pues lo mandaron de nuncio a los Estados Unidos y pues había criticado a Benedicto, más o menos diciendo que Benedicto se la pasaba allá arriba en la teoría, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y que no le gustaban las cuestiones ordinarias, que no se metía en los problemas diarios, que ese es pues el interés de los que manejan el banco, de los que manejan las finanzas, de los que manejan las diócesis, los recursos, los conflictos, ¿verdad? Y bueno, pues lo acusaba de despegarse, como quien dice, de la realidad mundana a Benedicto XVI. Este Romeo sería el primero que sacó la cabeza, pero ya más adelante pues nos lleva esto a lo del banco, porque mire, déjeme decirle, no es la primera vez, también por allá en 1982, hubo el problema con el Banco Ambrosiano, que lo tenemos aquí en la imagen 5, el Banco Ambrosiano, que dirigía en aquel entonces un señor de apellido Roberto Calvi, es el 6, la imagen 6, pues tenía vínculos con el Vaticano, algo pasó ahí, eran los tiempos de Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II estaba empezando, y para pronto salieron algunos problemas de fraudes, quiebra, pérdidas, en fin, y para pronto Roberto Calvi, el director de este banco, terminó ahorcado, fíjese usted, colgado de uno de los puentes allá en Londres. Imagínese de qué pelo, y por qué en Londres, siendo él un banquero italiano, ¿verdad?, a cargo de las finanzas del Vaticano. ¿Por qué fue a terminar muerto en un puente de Londres? Bueno, pues porque allá está la vinculación financiera. Banco Ambrosiano, el Vaticano también, pues tiene sus conexiones para allá, para Londres, así que imagínese de ese pelo. Pero acá, en tiempos pues ya más recientes, pues el año pasado, en mayo del año pasado, para ser precisos, salieron los Batileaks, estas filtraciones de Assange que tenemos aquí en el número 7, usted lo conoce, el de las famosas filtraciones de Wikileaks, que a todo el mundo anda balconeando este señor, a todos los gobiernos, a todos los políticos, le saca todo lo que hacen, lo que no hacen, en fin. Bueno, pues también le pegó al Vaticano, sacó documentación hablando de corrupción y de otros malos manejos, y luego se destapó un asunto más importante todavía de Paolo Gabrieli, que era el mayordomo del Papa. Usted seguramente oyó hablar de eso, y ese pues también hablaba de corrupción, de mala administración en el Vaticano, porque consiguió dar a conocer en un libro más de 100 documentos secretos. Ahora, claro, uno dice, bueno, ¿por qué hizo eso Paolo Gabrieli siendo el mayordomo? Bueno, pues algunos calculan que lo hizo porque el Papa se lo ordenó para poder lanzar una ofensiva contra la curia del Vaticano, que es la que maneja la lana, que es la que siempre está ahí. Esa no la eligen ni la eligen, siempre están ahí administrando, que les llaman a los pontífices diplomáticos, porque mantienen también relaciones con todo el mundo, van y vienen, como este Romeo que fue a atacar al Papa en China, y ese grupo es el que el Papa hubiese querido aparentemente atacar. Se lo digo esto porque aquí hay un especialista en asuntos de la iglesia de apellido Barranco Chavarría, escribe creo que en el Financiero, en el Universal. Él es conocido por otras cosas, hace crónicas de la historia de la Ciudad de México y cosas así, pero también le sabe a lo de la iglesia, y él dice que lo principal en la sucesión de Benedicto XVI es que hubo un rompimiento de Benedicto XVI con la estructura de la curia vaticana, con el sector más conservador de la iglesia, con quien había llegado a un pacto, y que este sector conservador de la iglesia es partidario de que su sucesor sea
Ángelo Escola, que tenemos aquí en la imagen número 10, Ángelo Escola, es este obispo que ahora está en Milán, que yo le decía ayer que se lo habían traído de Venecia y que entrar a Milán era, para muchos que saben del asunto vaticano, es que significa ya un paso para el nombramiento, ¿verdad?, como papa, para su elección como papa, y que de hecho ya está preparando su papado. Así que esta corriente estaría presionando para que el papado vuelva a Italia, que vuelva a ser un italiano, o sea, uno ahí de la misma raza, pues, de que sea ahí alguien con el que ya se entienden y ha trabajado con ellos y han estado en todos los enjuagues, como que esa sería la inclinación de la curia. Por supuesto, esto no es muy factible porque pues la mayoría del catolicismo ya no está en Europa y hay muchísimos más cardenales que, como los alemanes que yo le citaba ayer, que están pidiendo que sea alguien fuera de Europa, que sea, ya sea de América Latina o de África, porque pues son los reductos que tiene la Iglesia Católica. ¿Dónde es más fuerte ahorita la Iglesia Católica? Pues mesmamente por acá, ¿verdad? Por acá, por todo el continente, acá en Brasil, ni se diga, aquí también en México, aunque pues los cardenales de México pues no están sonando para esto. Fíjese qué interesante, no los mencionan, a Roble, a Sandoval Íñiguez, a ¿cómo se llama? El de la Ciudad de México, se me va el nombre ahorita, tampoco lo están mencionando, pero sí a los brasileños, sí, incluso a los norteamericanos, el obispo y arzobispo de Nueva York, que dicen que es alguien muy picudo, muy lanzado, muy bromista, de muy buen humor y que pues sería bueno para las batallas que se vienen. Pero pues básicamente entra el Vaticano a este asunto pues como un factor financiero también, ¿verdad? El poder económico de la Iglesia pues cuenta mucho y también pues desata muchas confrontaciones. Vamos a terminar, nos vamos a un corte, todavía tenemos tiempo de regresar después de estos mensajes. Y bueno, pues ya vamos a tener que despedirnos, tenemos solo unos minutos para decirle que pues pronto vamos a tener ya la reproducción de estos programas en algún sitio en YouTube para que usted pueda, si le interesa, pues checar algunas cosas de las que aquí estamos reportando. Mientras tanto, pues queremos pedir, agradecer también a los que ya nos han escrito, los que nos han mandado algunas sugerencias, críticas también, ¿verdad? Algunas muy duras. Una de ellas es que dicen que hablo muy rápido, que me vaya más lento. Bueno, pues nos vamos a ir más lentos para el próximo programa, pero le decía, vamos a estar aquí con usted siempre a las 12 del día, pronto se podrán reproducir los programas. Por lo pronto yo le pediría pues que circulara, que entre sus amigos, entre sus contactos o seguidores o a los que usted sigue en el Twitter, el Facebook, en fin, todo ese mundo, que pues les dé la noticia de que ya estamos aquí en Carta Robada, el programa que va a ayudar a comprender lo que ocurre y no meramente a dar noticias. No somos un mero noticiero. Así que dicho esto, nos despedimos, lo esperamos mañana. Mañana es jueves, perdón, ¿qué es mañana? Ya se me perdió, jueves a las 12 del día.